Qué lindo mover, qué lindo sentir al Señor. Amén. Que Él nos llene de su santa presencia en esta tarde. Una tarde diferente, una tarde nueva, una nueva oportunidad que nos da el Señor de poder buscarlo y de recibir algo. ¿Cuántos queremos recibir algo nuevo, algo especial? Cada vez que venimos a la casa del Señor, venimos con esa expectativa, ¿no? De lo que Él va a hacer, no de lo que una persona, un hombre, una mujer pueda hacer, sino de lo que Él vaya a hacer en nosotros. Cada culto, si querés crecer en el Espíritu, a nosotros nuestro pastor nos decía, congregate, vení a todos los cultos, no te pierdas los cultos, porque hay un mover, amén, es hermoso sentir al Señor, hay un mover espiritual que el Señor utiliza para hacer una obra en nuestros corazones, amén, y su palabra también. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan hoy, en el libro de San Juan, el apóstol Juan, no la epístola, sino el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios, qué lindo el Señor. Vamos a leer un poquito algunos acontecimientos que pasaron aquí en el libro de Juan. ¿A cuánto le gusta el libro de Juan? La primera vez que fui a la iglesia me regalaron el Evangelio de Juan. Me dijeron, ¿no? Léelo. Y bueno, y los evangelios, que son, ¿cuántos evangelios hay? 4 evangelios. Los evangelios nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién vamos a hablar hoy? De nuestro Señor Jesucristo. Es lindo hablar de nuestro Señor, amén. Es hermoso hablar de Dios. Es importante que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente. Dicen por ahí en las reuniones no se puede hablar de Dios. Qué feo, ¿no? Es feo no poder hablar del Señor, cuando uno tiene ganas, ¿no?, de hablar del Señor. Por eso es lindo venir a la iglesia o estar con un hermano, que compartir la misma fe. Es importante tener la misma unidad espiritual. ¿Amén? ¿Es importante eso? Qué lindo. Por eso nos tenemos que reunir, nos tenemos que juntar todos para conocer más al Señor, para buscar más al Señor y hablar de Él. La palabra de Dios nos habla de Jesús, de Dios, en toda la Biblia. Y aquí, en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, está hablando Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista. Dice que la iglesia hoy en día hace las veces de Juan el Bautista. ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? A preparar el camino para que el Señor venga, ¿no? Es como que le preparó el camino. ¿Qué hacemos hoy nosotros? ¿Qué hace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la tarea, la misión? Preparar el camino para su retorno, para que Él nos lleve. Entonces, de alguna manera nosotros preparamos el camino para que otros pasen, pero también el Señor prepara nuestra vida. ¿El camino quién es? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, preparamos nuestros corazones para que nuestro Señor Jesucristo nos lleve con Él. Entonces, es muy importante la misión. Decí conmigo, yo tengo que saber la misión que tengo. Amén. En la vida. Yo me tengo que preparar, pero también estoy preparando el camino para que otros vengan al Señor. Quizás con nuestra vida, ¿no? Con nuestro ejemplo, a veces con las palabras, pero no siempre con las palabras. Con nuestro ejemplo, con nuestra vida, amén, otros van a venir a Cristo. Yo lo creo, porque somos luz en medio de las tinieblas. Dice, el día siguiente, a ver, vamos a leer aquí, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que en ese momento que él estaba hablando estas palabras, estaba recibiendo estas palabras, Juan, porque no todos nosotros lo conocemos. Es como que el Señor de a poco y en la medida en que vamos caminando con Él, nos va
dando revelación de las cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque lo tenemos a nuestro Señor en el corazón. Fíjate que dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces, de alguna manera interpreto que él dejó entrar a Jesús en su corazón. ¿Amén? ¿Cuánto dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón? Es lo primero, que él viene a nosotros. Por eso, a los que le recibieron, cuando nosotros le recibimos al Señor, Él hace la obra maravillosa, porque no es lo mismo que Él esté adentro que Él esté al lado, ¿no? No es lo mismo, Él trabaja de una manera diferente, entonces nos abre los ojos. Y aquí tuvo la revelación, Juan el Bautista, de que Jesucristo era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Él sabía que venía a preparar el camino, ¿no? para que nuestro Señor venga. Pero no tenía toda la revelación, aquí se le reveló. Ahora, qué importante que a todos nosotros se nos revele que Él quita el pecado del mundo. En ese mundo estamos nosotros, ¿no? Y a nosotros nos quitó el pecado, ¿amén? Y nos quita el pecado. ¿Lo creemos? Amén. El pecado del mundo. El mundo vive en pecado. Y nosotros estamos en este mundo y tenemos un cuerpo de pecado. Ahora, qué importante primera revelación, que Él quita el pecado, que Él quita el pecado. Yo necesito que quite mi pecado. Amén. Yo necesito y necesitamos que el Señor quite el pecado. Y qué bueno eso, porque hay personas que se sienten muy mal por el pecado, avergonzados. En el capítulo 8, versículo de Juan, versículo 1, vemos a una mujer pecadora. Vemos, en este caso, fue sorprendida en el propio acto del adulterio, ¿no? Y dice que quería ser apedreada. No lo fue porque el Señor puso su mano allí. Y fíjate cómo se preparó. Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Y sentado, Él les enseñaba. Estaba tranquilo. Iba a tener un día, que Dios me libre, ¿no? Viste que a veces uno dice, tengo un día tremendo. Pero Él tenía revelación de lo que le iba a pasar ese día, porque había buscado a Dios. Él se había ido al Monte de los Olivos. Cuando Él iba al Monte de los Olivos, iba a buscar al Padre. Entonces, qué importante es estar preparados para lo que va a venir. Y a veces se vienen cosas pesadas, amén, pero Él estaba tranquilo. ¿Cuánto estamos tranquilos frente a las situaciones, días bien malos? A veces no estamos tan tranquilos porque no estamos tan preparados, ¿no? Porque no nos tomamos ese tiempo de buscarle. Y yo alababa al Señor por eso. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. Fíjate, había un montón de gente allí y Él les enseñaba. Entonces los escribas, a ver si me lo podés pasar rapidito, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en el medio. Qué tremendo, ¿no? Porque Él se tenía que enfrentar a una multitud que lo quería hacer caer. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Versículo 5. Y en la ley, ¿no? Ellos se guiaban solo por la ley, pero no conocían al que quitaba el pecado del mundo. Y yo creo, por eso me gusta el capítulo 8 y el número 8, porque es nueva oportunidad. ¿Cuántos el Señor nos dio una nueva oportunidad? Amén. Él vino para quitar el pecado del mundo. Y fíjate, ¿no? Ellos le querían apedrear, más el versículo 6, lo querían tentar para acusar. Qué día que tenía el Señor, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y Él dice que estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Él escribía, estaba tranquilo. Que podamos alcanzar esa bendición, amén, de estar tranquilos frente a las acusaciones, a las tentaciones, porque viste que a veces hay momentos que el enemigo, lo que nos rodea, ¿no es cierto?, o quien nos rodea, a veces se levanta
para hacernos caer. Y después viene la acusación, porque así actúa el enemigo. Primero tentando, primero para que uno caiga y después acusando. Qué tremendo. Pero él tranquilo, tranquilo. Y fíjate qué pasó. Él que les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, palabra de sabiduría. Amén. Supo cómo salir de la situación. Entonces, qué importante es tener revelación del Señor, primeramente. Quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Quita mi pecado. Quita mi pecado. Yo creo que el pecado no nos debería de unir, pero como seres humanos es el común denominador de todos nosotros. Ahora, fíjate que por ser religiosos, los fariseos, los saduceos, toda la gente la quería matar. Pero cuando Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Entonces, ¿por qué compartimos esto? Porque es muy importante nuestro corazón en estos tiempos. Los fariseos, los saduceos, los religiosos, los sacerdotes, la gente, los judíos, se levantaban para apedrear. Eran legalistas. Nosotros tenemos el amor de Dios en estos días, no porque justificamos lo malo, porque fíjate que en el versículo 11 o en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, eso no lo podemos dejar, es lo más importante, ¿no? El Señor nos quita el pecado y nos da la oportunidad de no hacerlo más, ¿Cuánto decimos amén? Y nos da miles de oportunidades y nos tiene mucha paciencia el Señor, amén. Entonces nosotros no tenemos que cometer ese error del pueblo de Dios, de los judíos, que eran implacables. No seamos implacables, tenemos que tener discernimiento, no, como quien dice, no comemos vidrio, ni con nosotros tampoco, porque a veces somos muy benevolentes con nosotros mismos y muy duros con aquellos, ¿no? Que no seamos así, pero que podamos saber que el Señor nos da oportunidades y quiere seguir dando oportunidades, como ese tren que decía nuestra hermana Gaby el otro día, el tren del Señor que pasa constantemente, esperando que nosotros subamos y nos volvamos a Él. Amén. Entonces, qué importante que el Señor se reveló, volvemos al capítulo 1, por favor, como el que quita el pecado del mundo. Y también podemos decir, quita mi pecado, amén. Quita nuestro pecado, el Señor lo hace. Y se reveló de esa manera. En el versículo 31 dice, y yo, sigue hablando Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y versículo 33 dice, y yo no le conocía, vuelve a repetir, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice, y yo le vi. Amén. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hoy meditaba sobre esta palabra y charlaba con Victoria porque me llamaba la atención. Dice en el versículo 31, y yo no le conocía. ¿Cómo no le conocía? Eran primos, ¿no? Jugaban juntos, estaban juntos, llegaron a grandes. Sabían que los dos tenían planes en el Señor. Servían a Dios los dos. Sin embargo, repite 2 veces, yo no le conocía. Y estamos hablando de Juan el Bautista.
el ministerio de Juan el Bautista, tan tremendo, ¿no? Tan tremendo, porque era un ministerio de arrepentimiento. Uno cuando se arrepiente se acerca al Señor, ¿no? Creo que no solo lo predicaba, lo vivía. Él servía al Señor grandemente, discipulaba. Tremendo. Sin embargo, dijo, yo no le conocía. Entonces, ¿será que conocemos al Señor? Está hablando de un conocimiento espiritual, de un conocimiento divino. Resulta que en ese momento no lo vio a Jesucristo como su primo. Lo vio como el Cordero de Dios. Lo vio como el siervo de Dios. Amén. Lo vio como aquel que se iba a manifestar a Israel, como el Hijo de Dios, ¿no? Lo vio lleno del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 32, ¿lo vimos? Amén. Vio que el Espíritu descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Es tremendo. Aún volvió a decir, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi. Entonces recibió la palabra. Nosotros recibimos la palabra. Amén. Recibimos la palabra. Nuestro Dios nos habla a través de la palabra. Pero la palabra tiene que estar acompañada luego con el conocimiento de Dios. Conocimiento. Él tuvo un reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él lo reconoció. Lo reconoció no como su primo, lo reconoció como Dios, como el Hijo de Dios. Tuvo un reconocimiento, tuvo discernimiento, porque tenía la palabra. El Padre le dijo, al que vos veas que descienda el Espíritu Santo, ese es, y permanezca sobre él, pero dice, yo no lo conocía de esa manera, no lo conocía de esa manera, no lo había visto de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos todavía bien a nuestro Señor? Lo estamos conociendo, amén. Decí conmigo, lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo. Recibimos la palabra de Dios. El Señor nos habla. Amén. Y después nos da discernimiento. El Señor nos abre los ojos. Nos hace percibir quién es Él. Entonces, de alguna manera, esto capturó mi atención hoy. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios para con nosotros y el conocimiento nuestro para con Dios. Por eso le pusimos esta palabra, conocimiento divino, conocimiento divino. Qué bueno que en este tiempo podamos conocer a Dios. Es muy importante conocer a Dios. A veces conocemos tantas cosas, hay diferentes tipos de conocimiento, pero no conocemos al Señor. Lo estamos conociendo, lo estamos conociendo. Entonces, Juan comenzó a conocer al Hijo de Dios, no al primo, no al hermano, no al cercano. Nosotros nos tenemos que conocer espiritualmente, porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos, y no somos tampoco lo que un hermano vea en nosotros. Es necesario conocer el corazón. Por eso siempre nos enseñaron a nosotros desde un primer momento, y damos gracias a Dios por esa enseñanza. Conocer el corazón de tu pastor, conocer el corazón de tu pastora, conocer el corazón del hermano. Así vas a amar, así vamos a tener un conocimiento realmente espiritual. Fíjate cómo como siervos de Dios, como hijos de Dios, se falla, porque el conocimiento es progresivo. No, el Señor no nos da todo el conocimiento. Le dijo, lo que yo hago, ustedes no lo pueden comprender ahora. Después, o sea que ese conocimiento tiene que ser progresivo, si no, no lo podríamos sobrellevar. Samuel, cuando fue a ungir al rey David, ¿qué le dijo Dios? Yo no miro lo que ustedes miran, yo no miro como el hombre mira. Vos estás mirando
la apariencia, vos estás mirando lo que te parece. Vos quizás me mires a mí y digas, bueno, yo pienso de la pastora tanto y tanto por lo que vos ves. Pero qué bueno es decir, Señor, mostrame lo que vos quieras, porque tampoco nosotros no somos adivinos ni tenemos que estar queriendo conocer el interior ni la vida de las personas, pero sí conocer espiritualmente, un conocimiento espiritual. ¿Me doy a entender? Necesitamos ese conocimiento espiritual, si no nos vamos a ver como personas naturales y van a haber muchos problemas por vernos como personas naturales. Necesitamos de ese conocimiento espiritual. Amén. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Quiénes somos para Él? ¿Cómo somos para Él? Entonces, qué lindo esto que le pasó a Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces tuvo conocimiento del Hijo de Dios, de que su primo no era solamente su primo. Qué bueno es conocerse de esa manera. Yo doy gracias a Dios porque nuestros hijos no nos ven a nosotros solamente como mamá y papá. A veces me carga Matías, a veces me dice pastora, ¿cómo le va pastora? Entonces, cuando nosotros hemos hecho los altares familiares en casa, ellos nos ven o les hemos enseñado, les enseñaba de chiquita la escuelita, es decir, yo no quería que ellos me vean solamente como su mamá, sino que quería que me vean como una sierva de Dios. Entonces, ¿cómo querés que a vos te vean? Qué importante que uno dice, bueno, estoy casada con mi esposo, pero yo estoy casada con un siervo de Dios. Qué bueno que lo pueda ver así, que lo pueda respetar de esa manera, que el pastor me diga, vos sos una sierva de Dios, ¿no? No solamente sos la esposa que Dios me dio. Entonces, cambia, decir conmigo, cambia, completamente, cambia, las relaciones cambian, porque nos vemos de otra manera. Entonces, está en nosotros también, a ver, ¿qué desarrollamos más? Si el área natural nuestra o alimentamos más el área espiritual para poder tener más conocimiento de Dios y más llenura del Espíritu Santo, porque ¿qué hizo el Espíritu Santo con Jesús? Lo llenó. Vino el Espíritu Santo y lo llenó, ¿no? Lo llenó. En el capítulo 8 de Juan, versículo 31 creo que es, vamos a ver qué tremendo, ¿no? Porque le estaba hablando el Señor a los que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos creemos en Él? ¿Es importante creer en el Señor? Es muy importante, pero realmente, creer solamente, dice que los demonios creen y tiemblan también. O sea que nosotros tenemos que salir de esa comodidad, de decir que ya, ojo, que no menosprecio el hecho de creer, porque no toda la gente cree en nuestro Señor Jesucristo. Poder decir, creemos los dos en el Señor, es algo muy importante. Sin embargo, tenemos que seguir evolucionando, porque ellos creían en Él, pero no se llenaban de esa palabra. Fíjate, dice, si vosotros, ahí les habló el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, de alguna manera los impulsó, los desafió a decir, salgan del ser creyentes solamente, sean mis discípulos. Y si son mis discípulos, van a ser, amén, verdaderamente, si son mis discípulos, van a conocer, dice en el 32, la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, no se queden ahí. Sí, soy creyente en el Señor. Sí, bárbaro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero también seamos discípulos, seamos seguidores. ¿Y cuál es la diferencia? Que la palabra de Dios, en el 31 dice, permanezca
en nosotros, ¿no? Y va a haber un fruto diferente si esa palabra permanece en nosotros. Va a ser un fruto completamente diferente. Si nos vamos de la iglesia, ¿no es cierto? Y volvemos al punto, y llevamos una vida natural. Nos olvidamos ya que vinimos a la iglesia. Acá estamos bajo el reino de Dios. Amén. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Bueno, la iglesia para mí es lo más cercano al reino de los cielos en la tierra. El reino de Dios en la tierra. Hay leyes, hay formas. Acá oramos, amén. Oramos, buscamos al Señor. Quizás vos ahí tengas una petición y estés rogando, pidiendo. Pero cuando salimos de acá, ¿permanece esa palabra en nosotros? O entramos a la casa y, como dice el pastor, ¿no? Pateamos al perro, ya nos olvidamos que, claro, porque hablando de todo, tenemos un perrito chiquito que nos prueba la paciencia. Es divino, pero hay que enseñarle ahora en este tiempo, ¿no? Entonces hay que mantener la calma y todos esos frutos que lleva consigo el reino de los cielos. Entonces, si permanecemos allí y no nos olvidamos que pertenecemos al reino de Dios, y no solo somos creyentes, somos discípulos, somos siervos de Dios, amén, ahí vamos a ser verdaderamente libres. Porque somos libres. Nadie me contesta. ¿Somos libres? ¿Somos libres? Mazo, ¿estamos en el camino a la libertad? Amén, amén. Verdaderamente libres, tenemos que ser verdaderamente libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis primero verdaderamente mis discípulos. Primero, si permanecemos en su palabra, vamos a ser discípulos. Entonces ahí dice, segundo, y conoceréis la verdad. Entonces, si conocemos a Jesús, decí conmigo, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Si conocemos a Jesús, si conocemos la verdad, porque Él es la verdad, entonces la verdad nos hará libres. Yo interpreto entonces que es un camino al conocimiento de Dios, es un camino a la verdadera libertad. A la verdadera libertad. Cuanto más conocimiento, más libertad. Amén. Más conocimiento de Dios, más libertad vamos a tener. En Isaías capítulo 53, versículo 11, en el capítulo 53 vemos todos los sufrimientos del siervo del Señor, que fue Jesucristo, la profecía de Él, ¿no? Y fíjate que dice, verá el fruto, Él lo verá, porque Él sufrió, Él padeció y Él tuvo victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Decí conmigo, su conocimiento. Su conocimiento. Si nosotros alcanzamos esa gracia de ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a justificar. Dice, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Queremos ser de esos muchos? Yo quiero que el Señor me justifique. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Ahí somos verdaderamente libres. Cuando somos libres de esas iniquidades. ¿Qué es la iniquidad? En otras palabras, es la maldad, ¿no? La maldad que hay, que sabemos que es una potestad, ¿no? Que actúa en el mundo espiritual. Entonces, qué importante para mí es ir conociendo la verdad, ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante para todos nosotros? Entonces, qué necesario es reconocer al Señor, percibirlo, sentirlo. Hay una historia en Juan capítulo 1, un poquito más adelante,
versículo 43 al 50. Una historia donde hay tres protagonistas: Jesús, Natanael y Felipe. Felipe estaba escuchando la palabra que Jesús predicaba. Es como decía allí, ¿no? Las palabras de Jesús estaban permaneciendo en él y era discípulo. Era un verdadero discípulo del Señor. Había sido discípulo de Juan el Bautista. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Él escuchó al Señor y se hizo discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es más grande? ¿Juan el Bautista o nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. Para eso había que tener discernimiento, porque había muchos que siguieron siendo discípulos de Juan el Bautista. Ahora, él dijo, no, acá, él es el Hijo de Dios. Entonces, qué importante es tener conocimiento, discernimiento, percibir y trasladar esa bendición a otros. Porque cuando se nos es revelada la verdad, ¿quién es la verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Quién es la vida verdadera para nosotros? Que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo trasladamos a eso. Por eso Felipe era evangelista, nato. Y como él creía, como él era un verdadero discípulo, él comenzó a ser libre y comenzó a ser canal de liberación para, en este caso, Natanael. Y dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Él escuchó ese llamado. Hubiese podido decir, no, pero si yo soy seguidor de Juan el Bautista. Sin embargo, escuchó la voz de Dios y se le reveló. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué tuvo? Conocimiento divino. Tuvo revelación, lo reconoció. Percibió que él era el Hijo de Dios. Lo escuchó y vio, se le reveló. Y fue canal de liberación para Natanael. Y dice, Felipe halló a Natanael 45 y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, ¿qué conocimiento tuvo Felipe en ese momento? Un conocimiento humano, un conocimiento natural, un análisis mental, un entendimiento humano, porque él, como 2 más 2 son 4. De Nazaret, de Belén. Entonces, es importante ver, es importante percibir, es importante oír con ese conocimiento que Dios da, que nos abre el entendimiento, que nos da discernimiento. Y fíjate, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Acá tuvo otro tipo de conocimiento. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, como era hombre y era Dios, tenía toda la naturaleza humana, era como nosotros. Él oraba, buscaba al Señor, el Señor le preparaba, el Señor le hablaba, pero había cosas que le eran reveladas al momento, como nos pasa a nosotros que vamos comprendiendo. ¿No te pasa que en la medida en que vas caminando, vas transitando tu día, vas entendiendo cosas? El Señor te va hablando, te va revelando, te va mostrando, ¿no? Te va haciendo recordar esas palabras y ves, se va cayendo, como decíamos al principio en la oración, se van cayendo los velos, se va abriendo, ¿no? Se va abriendo la vista espiritual, el conocimiento de Dios. Y es lo que tenía que experimentar Natanael.
nuestro Señor Jesucristo lo vio y dijo, verdadero israelita, en quien no hay engaño. No le dijo que era perfecto, no le dijo que tenía que seguir conociéndolo, no le dijo que lo tenía que recibir todavía. Pero el Señor le mostró, Dios le mostró lo que era. Eso nosotros tenemos que tener, ese don, esa gracia de conocer. En este caso, nuestro Señor Jesucristo conoció a Natanael. Y también te conoce a vos. También me conoce a mí. En profundidad nos conoce. ¿Y Natanael? ¿Qué pasó con Natanael? Cambió de parecer. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Recordemos que esta palabra, conocer, conocimiento, es un reconocimiento, es un discernimiento, es percibir. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces significa que el Señor observaba, también significa observar. Nosotros tenemos que ser observadores. Tenemos que ser observadores, tenemos que dejar que el Señor nos ministre, nos hable, nos muestre. Conocer es que el Señor nos muestre. Allí estaba debajo de la higuera Natanael y el Señor estaba acá y comenzó a verlo. Y el Padre le empezó a mostrar, le empezó a hablar. Qué maravilloso eso. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces empezamos a ver cosas que el ojo humano no ve. Cuando dice te vi, le estaba mostrando lo que no se veía con los ojos naturales. Y ese es Dios. ¿Lo vemos con nuestros ojos naturales? No lo vemos, pero sí lo podemos percibir, amén. Lo podemos sentir, lo podemos llegar a conocer. Hoy estaba viviendo un momento muy lindo. Y me pasa que cuando nuestro pastor me dice, compartís la palabra, es como que es el momento justo, es un kairos para mí, es un momento en el cual el Señor me está llamando, me está haciendo sentir su presencia, estoy en un momento muy especial con Él, ¿no? Y eso, porque el pastor habla cuando el Señor le muestra, no es que me dice porque soy la esposa, no, Él habla lo que el Señor le muestra. Entonces, conoce, tiene discernimiento. Y cuando yo podía sentirlo al Señor y sentía que soy su hija, que soy su sierva, que Él está conmigo. Entonces, qué bueno que es poder percibir su presencia, saber quiénes somos, sentirlo a Él, conocerlo. Qué importante es conocerlo para ser justificados. Porque si no lo conocemos no podemos ser justificados. Necesitamos ser justificados, necesitamos ser perdonados. Gloria a Dios. Respondió Natanael, versículo 49, y le dijo, Rabí, que significa maestro, porque ellos, los judíos, lo veían al Señor como maestro, porque Él enseñaba. Entonces le dijo, Rabí, maestro. Ahora se le reveló, se le abrieron los ojos espirituales y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Le pasó lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hacía unos momentos él decía, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Yo me recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia, no tenía familia creyente. Y la mayoría de la congregación a la cual yo asistía eran hijos de pastores o eran hijos de creyentes de muchos años. Y había muchos jóvenes y realmente la mayoría de ellos se habían criado en la iglesia y yo no. Yo fui cuando tenía 12 años, estaba por cumplir 13 años. A los 12 años recibí al Señor en mi corazón. Y me recuerdo que había ido con un solerito. Un solerito, nada era largo, es decir, no había nada raro.
pero en ese entonces a lo mejor las chicas no iban con solerito, no sé, y me miraban de manera rara. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está pasando? No entendía, porque no sabía, porque no conocía. Y me recuerdo que muchas veces me han discriminado, porque no tenía padres creyentes, no era de cuna, no era de familia, no venía de familia. Hoy, gracias al Señor, nuestros hijos están en Cristo, pero nosotros con el pastor no. Y es feo cuando muchas veces te discriminan. Sin embargo, todas las cosas que los chicos y las chicas y esa juventud de ahí, que muchos eran de cuna y muchos otros se criaron en la iglesia, hacían, yo no lo hacía. Y a mí, porque mi papá era quinelero, me discriminaban. Y sufrí de alguna manera esas cosas. Entonces, ¿de qué nos llenamos el corazón? Por eso digo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Gloria a Dios. Él está aquí. Él está en este lugar. Gloria a Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis. Decí conmigo, veré. Gloria a Dios, lo veré porque el que cree se transforma en discípulo cuando permanece en su palabra, verdadero discípulo. Y luego comienza a ver, comienza a alcanzar libertad, comienza a tener una vida diferente. Y dice, verás el cielo abierto, y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Qué importante que es conocerlo. Qué importante que es conocerlo más y más y más. Y no cansarse de conocer al Señor. Qué importante que es venir a sus pies. Qué importante, qué importante. Qué importante es que venga esa revelación, que se abran los ojos. Que se abran los ojos. Dice que los hermanos del Señor, sus propios hermanos, tenían incredulidad. No creían en Él. La gente que lo rodeaba no creía en Él. Algunos creían, otros no creían. Había división. Que no haya división en nuestro corazón. Que no seamos de aquellos que creemos algunas cosas, pero otras no. No le creemos. Que podamos tener fe. Esa fe que nos lleva a la salvación. La fe en su palabra, la fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios, para que se abran nuestros ojos. ¿Cuántos pueden decir, yo no le conocí? Yo no le conocí. Yo no le veía, pero ahora le veo. Ahora le creo. Ahora le creo. Bendito, bendito, bendito Jesús. Bendito. El conocimiento de Dios nos hace amar. El conocimiento de Dios nos hace perdonar. El conocimiento de Dios nos quita el pecado. Nos quita el pecado. El conocimiento de Dios quita el pecado del mundo. Da nuevas oportunidades. Manifiesta un Cristo glorioso, perdonador, que abre los ojos a los ciegos, que da vista al que no la tiene,
Gloria a Dios, que da una nueva oportunidad. Como se la dio a esa mujer pecadora, vete y no peques más. Padre Santo, gracias te damos, Señor. No queremos ser como los judíos, ni los sacerdotes de ese tiempo, ni los fariseos, que tenían un corazón endurecido. Que nuestro corazón permanezca blando, blando, para que puedas trabajarnos, Señor. Para que podamos ser de aquellos que ven al Hijo de Dios subiendo y bajando, que ven cielos abiertos, que ven descender esos ángeles sobre el Hijo de Dios, que ven la gloria de Dios sobre sus vidas, que ven ese perdón, que ven ese Cristo glorioso a su lado, que ven la mano de Dios, porque conocen a Dios, porque le están conociendo, le están amando. Queremos, Señor, hallar ese conocimiento de Dios como le hablaste a Habacuc. La tierra será llena, la tierra será llena del conocimiento de Dios. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Señor, que esta tierra, la tierra de nuestro corazón, sea llena del conocimiento tuyo, como los cielos cuentan la mar. Gloria a Dios, que podamos ser llenos del Espíritu de Dios, así como fue lleno nuestro Señor Jesucristo, y ese Espíritu Santo permaneció en Él. Que permanezca tu Santo Espíritu en nosotros. Como decía David, no nos quites, no quites tu presencia de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque reconozco mi falta, Señor. Padre Santo, reconozco, así le decía David, reconozco mi condición, conozco mi condición, pero te doy gloria. Me humillo en polvo y ceniza y recibo ese manto de alegría, recibo ese manto de gozo, recibo esa alabanza, espíritu de alabanza en vez de espíritu angustiado. Gloria a Dios por tu conocimiento, Señor, somos justificados. Por tu conocimiento somos salvos. Por tu conocimiento, Señor, tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús.